Capítulo número 8 del resumen de hábitos atómicos que estamos haciendo. El capítulo se llama ¿Cómo lograr que un hábito sea irresistible? Esto te va a ayudar si quieres dejar de fumar, si quieres coger el hábito de entrenar, de comer mejor, de estudiar, de ahorrar y, como he dicho en otros capítulos resumidos, esto a largo plazo te va a dar muchos beneficios. Es como un interés compuesto, un buen hábito es un interés compuesto que cada vez te da más beneficios. Dicho esto, sí, recuerda apoyar nuestro canal dándole like, suscríbete, etcétera, etcétera, etcétera. Deja un comentario. Vamos a empezar con el resumen del capítulo. Como no, James Clear empieza el capítulo con un ejemplo, hablando sobre los estímulos supernormales, que son estímulos que conducen a nuestro sistema de recompensa del cerebro a un frenesí. Explica que hay unas gaviotas de pico rojo que lo que hacen es picarle el pico a la madre para que la madre saque la comida que ha triturado antes. Un investigador, que no me acuerdo cuál era, pero tampoco es importante para el caso, hay que entender el ejemplo, lo que hizo es traer picos de mentira con puntos rojos para las crías. Y se dio cuenta, aunque creía que no, que las crías picaban igualmente esos picos falsos. Porque al picar ese pico era la señal y cuando picaban la madre soltaba comida, por lo tanto estaban muy condicionadas a picar. Luego dijo, vale, voy a cambiar el pico por un pico con una señal roja mucho más grande. Lo que se dio cuenta es que los pájaros repetían esa conducta de una manera mucho más potente, aun que cuando el círculo rojo en el pico era más pequeño. Y esto viene a ser el ejemplo que explica lo que es un estímulo supernormal, que es algo que ya existe en la naturaleza, pero que si encima es un poco más potente el estímulo, se convierte aún en algo que hace que repitamos la conducta de una forma mucho más exagerada. Toda la industria alimentaria y básicamente toda la industria lo que hace es intentar explotar la segunda ley del cambio de conducta, que es la de hacerlo atractivo. La industria de la alimentación lo hace con estos productos de comida basura y con los ultraprocesados que tienen siempre estos contrastes dinámicos de dulce-salado y que hacen que queramos más y que terminemos comiendo más de la cuenta y así ellos venden más. Pero esto también existe en otras industrias como las redes sociales, en las que podemos recibir más likes y más comentarios en un día que en todo un año de trabajo. Los maniquís que tienen pechos más exagerados y caderas más exageradas con cinturas más finas. Cuando utilizamos el Photoshop para retocar modelos, para vender la ropa, o cuando retocamos vídeo, en general todo el mundo de los anuncios. Y los videojuegos son también versiones más exageradas y mucho más potentes que los clásicos juegos de mesa, que no te dan tanta dopamina del tirón. Todas estas versiones exageradas de la naturaleza lo que hacen es que nuestro cerebro enloquezca y quiera más. Lo que hace que nuestro cerebro enloquezca y quiera más es la dopamina, que es la hormona de la motivación. James Clear aclara que hay muchas más hormonas que interfieren en los hábitos y que condicionan que queramos más de una cosa o no, pero para simplificar, coge la dopamina, ya que es la más importante y la que se desarrolla en nuestro cerebro con mayor facilidad y más veces. Vuelvo a explicar los estudios que se han hecho en ratas sobre la dopamina. En un estudio cogieron y quitaron los receptores de dopamina del cerebro de las ratas y lo que pasó es que les quitaron las ganas de vivir. Las ratas no sentían deseo de comer y no comían, no sentían deseo de beber y no bebían, no sentían deseo ni de follar ni de dormir. Y al cabo de un día morían de sed, deshidratadas. Luego cambiaron el experimento y dejaron los receptores, pero quitaron la capacidad de las ratas de crear más dopamina para anticipar el placer. Y lo que pasó es que las ratas, igual cuando comían agua con azúcar, se les iluminaba la cara de placer, pero cuando dejaban de hacerlo, dejaban de sentir el impulso y la necesidad de hacerlo. No se sentían motivadas para ir a por agua con azúcar. No repetían la conducta.
Era algo que lo hacían aleatorio, lo disfrutaban cuando tenían sed, iban y bebían el agua y les daba mucho placer, pero luego no se acordaban de que eso era una cosa que les daría placer y no tenían intención de repetir la conducta. Simplificando, los hábitos son un circuito retroalimentado impulsado por la dopamina. La dopamina activa el sistema de recompensa del cerebro anticipándose al hábito. Y luego cuando haces el hábito, vuelve a activar el sistema de recompensa. Voy a explicar esto en más detalle, dejaré aquí una tabla para que lo podáis entender también gráficamente de cómo funciona. En la curva A tenemos que entender que no conocemos el hábito y no conocemos que vamos a tener una recompensa al final. Vemos la señal, hacemos la respuesta y aleatoriamente recibimos una recompensa. Y al recibir la recompensa se activa un pico de dopamina y nos sentimos satisfechos y sentimos placer. Pero no hemos sentido dopamina ni en el anhelo, ni en hacia la respuesta, ni antes. En la B se explica una curva de dopamina, cómo funciona cuando ya tenemos el hábito un poco por la mano. Vemos la señal y en el anhelo sentimos esta satisfacción en la que estamos anticipando la recompensa. Hacemos la respuesta y la recompensa tenemos un pelín de dopamina, pero es ligera. En la C se explica una curva de dopamina en la que ya tenemos el hábito de hacerlo, pero la recompensa no llega. Vemos la señal, se activa el sistema de recompensa que nos anticipa el placer que vamos a sentir y se crea este anhelo, las ganas de hacer la respuesta, hacemos la respuesta y cuando vemos que la recompensa no llega, el cerebro te da un bajón de dopamina y te dice esto no lo hagas más, no funciona. Y en la curva D se explica la curva de dopamina cuando la recompensa llega tarde. Vemos la señal, anticipamos el placer que vamos a sentir, en el anhelo ya tenemos dopamina, hacemos la respuesta, no llega aún la recompensa, hay una bajada de dopamina en la que nos sentimos frustrados y luego viene la recompensa finalmente y hay otro pico de dopamina. Haciendo así que el cerebro nos envía la señal y nos dice esto al final te dio resultado, ves cómo estabas en lo cierto, ves cómo al final esto te ha dado lo que esperabas y esto cuando ya empieza a funcionar es un círculo que se retroalimenta gracias al anhelo, en el que cuando vemos la señal ya activamos el sistema de recompensa y empezamos este circuito. Vale, acabando y dando una conclusión a este capítulo, tenemos que utilizar estos estímulos supernormales en nuestro favor y empezar a hacer el ejercicio de acumulación de hábitos y ponerle allí las tentaciones también para que queramos hacer los hábitos y para que empecemos a anticipar esta recompensa antes de hacer los nuevos hábitos que queremos implementar. Me explico. Lo que vamos a hacer es utilizar el sistema de acumulación de hábitos en el que hablamos en capítulos anteriores y de allí le meteremos entre medio hábitos que nos den mucho placer hacerlos. Después del hábito que ya hago, por ejemplo, lavarme los dientes por la mañana, entonces pongo el hábito que necesito hacer, voy a leer 10 páginas al día y luego haz algo que quieras, como desayunar con tu familia o con tus hijos o llevar a tus hijos al cole. Esto lo que hace es que leer lo empieces a asociar con la satisfacción que te da el último hábito, que es el que te gusta hacer más porque te da placer inmediato. Entonces, lo empezarás a asociar con la satisfacción del siguiente. Otra manera que explica James Clear es, por ejemplo, cuando vuelva del trabajo, haré una rutina de 1 hora de ejercicio y luego podré ver una serie mientras meriendo. Empiezas a asociar el entrenar con la satisfacción de después. Yo personalmente la satisfacción de entrenar ya es una cosa que la tengo siempre, pero de cómo luego te sientes de la ducha de después de comer algo que me sienta bien, beberme algo refrescante,
ya es en sí la recompensa que tengo después de entrenar. Lo puedes hacer con lo mismo con la comida o así, pero es muy importante que no uses malos hábitos para recompensarte, que utilices hábitos que luego a largo plazo te aporten algo, pero que te den satisfacción inmediata. Por ejemplo, lavarse los dientes tiene una satisfacción un poco más inmediata porque tú te sientes fresco, te sientes con el aliento fresco después de lavarte los dientes y es un buen hábito. Si dices voy a hacer deporte y luego voy a fumar, en verdad estás asociando un buen hábito con un mal hábito y esto no es lo que te interesa al acumular hábitos. Lo que quieres es acumular buenos hábitos. Esto es una tarea difícil y hay que ser creativo. Como siempre te animo a que me comentes qué es el hábito que quieres poner y un poco tus hábitos, y puedes colocar un poco tu cadena de hábitos y te echo un cable y seguro que la comunidad también va a comentarte cómo puedes introducir este hábito aquí. Es una tarea difícil y creativa, pero luego cuando lo consigues es un sistema que hace que tus hábitos nuevos sean irresistibles de hacer. Bien, final del capítulo, como siempre, muchas gracias por vernos. Dale like, suscríbete y comenta como te decía. En el siguiente capítulo, el capítulo 9, vamos a hablar del papel de la familia y los amigos a la hora de implementar nuevos hábitos. Saludos y llama a tu madre. Y dile que la quieres.